España. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2025. Hoy exploramos el gran paquete de medidas prorrogadas para 2026, desde la suspensión de desahucios y el salario mínimo hasta las ayudas al transporte público. También analizaremos los incentivos fiscales para la transición energética, las novedades en el sector privado y el funcionamiento interno de la Administración. Empecemos por el núcleo de este boletín, el Real Decreto Ley que extiende buena parte del llamado escudo social. Y aquí ya vemos el tema principal que recorre todo este boletín, ¿no? La prórroga como principal herramienta de gobierno ante la falta de presupuestos. Da la sensación de que se gobierna parcheando el presente más que construyendo el futuro. Es una lectura muy acertada. El propio texto justifica esta avalancha de prórrogas en la extraordinaria y urgente necesidad de actuar. Claro. El contexto es una tormenta perfecta. Los efectos persistentes de la crisis energética, una inflación que, bueno, aunque contenida, sigue siendo una amenaza. Y la necesidad de no dejar caer las ayudas el 31 de diciembre. Es, en esencia, una forma de mantener el statu quo de protección social en un marco de inestabilidad presupuestaria. Vale, pues vamos a desgranar ese escudo social porque toca temas muy sensibles. Sí, desde luego. El primero es la vivienda. Se vuelve a prorrogar la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables. Sí, esta medida se alarga hasta el 31 de diciembre de 2026 y es importante entender su alcance. Ajá. No solo protege a inquilinos con contrato que puedan demostrar vulnerabilidad económica sobrevenida, también cubre, y esto es lo más polémico, a personas que ocupan una vivienda sin un título legal, siempre que esa vivienda pertenezca a un gran tenedor. Un gran tenedor, que la ley define como... Como una persona física o jurídica con más de 10 inmuebles. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto una medida diseñada para una emergencia, como fue la pandemia, Claro. puede convertirse en una política de vivienda casi estructural? Esa es la gran cuestión, ¿verdad? Lo que nació como un dique de contención temporal corre el riesgo de cronificarse. El debate de fondo es si esta protección, que es absolutamente necesaria para muchas familias, desincentiva la inversión en el mercado del alquiler o genera inseguridad jurídica a los propietarios. Especialmente a los grandes tenedores. Eso es. El decreto no entra ahí, simplemente alarga la medida argumentando que la vulnerabilidad persiste. Y junto a la vivienda, el otro gran pilar de la vulnerabilidad, la pobreza energética. Veo que se insiste mucho en este punto. Con los precios de la energía más calmados que en los picos de la crisis, ¿sigue siendo un problema tan acuciante como para necesitar otra prórroga? Pues mira, la propia evaluación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que se cita en el decreto, lo deja muy claro. ¿Ah, sí? Sí, dice que las medidas han funcionado como paliativo, pero el problema de fondo, o sea, la incapacidad de muchos hogares para mantener una temperatura adecuada, es una realidad persistente. Entiendo. Aunque los precios mayoristas hayan bajado, las facturas domésticas siguen siendo una carga enorme para las rentas bajas. Retirar ahora los bonos sociales o las ayudas térmicas podría suponer un golpe durísimo para millones de consumidores. Entiendo. Y de ahí pasamos a lo que afecta directamente al bolsillo de casi todo el mundo. Pensiones y salario mínimo interprofesional. Aquí el decreto parece hacer una especie de maniobra de seguridad jurídica, ¿no? Totalmente. En las pensiones lo que hace es fijar los límites y cuantías mínimas para 2026 basándose en la estructura actual. Para que el sistema no quede en un limbo legal. Exacto, por la falta de presupuestos generales. Pero lo del salario mínimo es fascinante por lo que revela. Adelante. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, el decreto que fija el SMI de 2025 caduca al 31 de diciembre. ¿Vale? Legalmente no puede haber un vacío, un día sin salario mínimo. Así que lo que hace esta norma es crear una prórroga puente. Una prórroga puente. Sí, mantiene vigente el SMI de 2025 a partir del 1 de enero de 2026, pero solo hasta que el Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, apruebe el nuevo SMI para 2026. Es un parche técnico. Entiendo la solución puente, pero ¿qué nos dice esto sobre la capacidad del Gobierno para negociar y llegar a un acuerdo? ¿Es una señal de parálisis o simple pragmatismo burocrático? Pues yo diría que una mezcla de ambas. Por un lado es pragmatismo puro para evitar un caos jurídico. Claro.
y para dar tranquilidad a trabajadores y empresas, pero por otro sí que evidencia las dificultades para cerrar un acuerdo social antes de fin de año. O sea que es comprar tiempo. En la práctica sí. Esta prórroga transitoria es comprar tiempo, mientras la negociación política y social sigue su curso. Y hablando de comprar tiempo y de finanzas, el gran rompecabezas, la financiación de las comunidades autónomas con unos presupuestos prorrogados. Este es un punto absolutamente crucial, muy técnico, pero con un impacto gigantesco. El decreto actualiza las entregas a cuenta. Que es el dinero que el Estado les transfiere cada mes. Eso es. Si no se hiciera esto, las autonomías recibirían en 2026 las cantidades calculadas con las previsiones de ingresos de 2023. O sea que sería como si nuestro sueldo de 2026 se calculara con una previsión de lo que íbamos a ganar en 2023. Exacto. Y estaríamos perdiendo dinero. Exactamente, esa es la analogía perfecta. Las comunidades se verían privadas de miles de millones de euros que les corresponden por la mejora de la recaudación. Las llevaría al colapso. Al colapso financiero, sí. Esta actualización es un balón de oxígeno imprescindible para que puedan pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales. Por cierto, el decreto también incluye una mención específica a una ayuda excepcional para la Comunitat Valenciana. Por la Dana, ¿verdad? Sí, para paliar los gastos de la terrible Dana de octubre de 2024. Vale. Para cerrar este gran bloque social y económico, hay una medida que parece un eco lejano de la pandemia, pero que sigue vigente: la ayuda a empresas que todavía arrastran pérdidas por la COVID-19. Sí, se prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que a la hora de evaluar si una empresa tiene que disolverse porque su patrimonio es muy bajo, no se tendrán en cuenta las pérdidas generadas en 2020 y 2021. Ah, claro. La idea es dar un respiro a empresas que eran viables antes de la pandemia para que puedan reequilibrar sus cuentas sin verse abocadas al cierre por un bache histórico y extraordinario. Así que vemos que el escudo social se extiende para proteger a individuos, regiones y también empresas. Pero al mismo tiempo, estos decretos se están usando para impulsar otra gran prioridad: la transición ecológica, lo que nos lleva directamente al transporte público. Efectivamente. Hay otro Real Decreto Ley dedicado íntegramente a esto. El objetivo es consolidar una tendencia que ya se ve en los datos. ¿Y qué dicen esos datos? Que en 2024 el uso del transporte público superó los niveles de 2019, los de antes de la pandemia. Y estas ayudas buscan que ese cambio de hábito se afiance. Entonces, ¿los descuentos en abonos de transporte que hemos visto en los últimos años seguirán con nosotros en 2026? Sí, esa es la idea central. Se prorrogan las ayudas directas a comunidades autónomas y ayuntamientos para que cofinancien descuentos en abonos y títulos multiviaje. Vale. Además, se mantiene la gratuidad para menores, una medida que busca crear una cultura de movilidad sostenible desde la infancia. Y, por supuesto, continúan las bonificaciones para viajeros recurrentes en trenes de media distancia y en autobuses de competencia estatal. Y se mantiene el descuento del 100% en algunos sitios específicos. Sí, en Canarias, Baleares y en las redes de cercanías de Asturias y Cantabria, por sus particularidades. Y el impulso a la sostenibilidad no se queda en el transporte colectivo. También se incentiva la acción individual a través de la fiscalidad. Aquí entramos en el IRPF, el impuesto sobre la renta. Se extienden las deducciones por obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas. Por ejemplo, Pues hay varias modalidades, pero para que nos hagamos una idea. Si alguien hace una reforma en su casa y demuestra que ha reducido su consumo de energía primaria no renovable en un 30%, puede deducirse el 40% del coste, con un límite. un 40% es bastante. Y si la rehabilitación afecta a un edificio completo y se consigue una calificación energética alta, como una A o una B, la deducción puede llegar al 60%. ¿Y qué hay de la movilidad eléctrica? Parece que el gobierno también quiere darle un empujón por la vía fiscal. Desde luego, se mantiene la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico nuevo, con un límite, y también para la instalación de un punto de recarga. Y aquí se incluyen casi todas las tecnologías. A ver, aclaremos esto. El texto menciona varias siglas: BEV, ERV, PHEV, FCV. ¿Qué es todo esto? Es el abanico completo de la movilidad eléctrica. BEV son los 100% eléctricos de batería, los más comunes. Vale. PHEV son los híbridos enchuflables, que combinan motor de combustión y eléctrico. ERV son una variante de estos, de autonomía extendida. ¿Y FCV? Son los vehículos de pila de combustible, que usan hidrógeno y son todavía una rareza.
Vamos, que la ayuda fiscal cubre casi cualquier coche que lleve un enchufe o funcione con hidrógeno. Ya. Y para las empresas se añade una medida muy atractiva, la libertad de amortización, que les permite deducirse el gasto de la inversión en estos vehículos mucho más rápido de lo normal. Está claro que el BOE no son solo grandes decretos, es también el pulso del día a día de la administración y del sector privado. Por ejemplo, he visto la actualización de un convenio colectivo de una gran empresa textil. Sí, el de Primark. Es un ejemplo perfecto de cómo el boletín refleja la realidad laboral del país. Se pactan incrementos salariales progresivos para los próximos años, como un 3% para 2027. Y se mejoran condiciones concretas, como garantizar hasta 9 fines de semana completos, sábado y domingo, libres al año, algo muy demandado en el sector del comercio. Pero lo que más llama la atención de ese convenio es que va más allá de lo puramente salarial. Incluye un protocolo específico para la protección de las personas LGTBI. Y ese es un detalle muy significativo. Muestra una evolución clara en la negociación colectiva. ¿En qué sentido? Pues en que el convenio garantiza de forma explícita que no habrá discriminación en la promoción interna, que se respetará el nombre y el género con el que se identifican las personas trans de la plantilla. Ajá. Y que habrá formación específica para prevenir y actuar contra el acoso LGTBI-fóbico. Es la prueba de que las demandas sociales de inclusión están llegando a los convenios. Exacto. Se están convirtiendo en cláusulas contractuales vinculantes. Y mientras el sector privado se actualiza, la maquinaria del Estado sigue funcionando. El boletín está lleno de nombramientos, concursos, la intendencia del día a día. Es el motor del Estado en marcha, ¿sí? Vemos cosas muy reveladoras como convocatorias para jefes de área en ministerios. Y una de ellas es para inteligencia artificial. Ojo, eso es interesante. Nos dice hacia dónde se dirige la modernización de la administración. También se publican concursos para cubrir plazas de personal sanitario, desde terapeutas ocupacionales a celadores, en la red hospitalaria de la defensa. Y convenios de colaboración. Sí, como uno clave, entre el Ministerio de Justicia y la Xunta de Galicia para transferir tecnología, como el Sistema de Gestión Procesal Atenea, buscando la interoperabilidad entre administraciones. Para cerrar, hay una medida que me ha parecido una pequeña joya de simplificación administrativa, algo que no se ve todos los días. Afecta directamente a quienes reciben la prestación por desempleo. ¿Sí? Se suprime la obligación de presentar la declaración de la renta, el IRPF, para los beneficiarios de la prestación por desempleo. Y el propio texto del decreto es muy claro en su argumentación. Esta obligación era una carga administrativa desproporcionada. ¿Desproporcionada para quién? Para casi 2,5 millones de personas y para la propia agencia tributaria. ¿Y por qué era desproporcionada? Porque, por el nivel de ingresos que supone la prestación, la gran mayoría de estas personas no estarían obligadas a declarar según la normativa puramente tributaria. Pero la ley de la prestación sí les obligaba. Ahí está la paradoja. Gente con ingresos muy bajos tenía que hacer la declaración, y a veces incluso les salía a pagar o perdían derecho a ciertas deducciones por el mero hecho de tener 2 pagadores en el año. El SEPE y su anterior empresa. Exacto. Eliminar esta obligación es un acto de racionalización que beneficia directamente al ciudadano con menos recursos. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto de este boletín de Nochebuena, la imagen es la de un gobierno que utiliza el Real Decreto Ley como herramienta para todo. Para extender una red de seguridad social, para impulsar la transición energética y para ajustar la maquinaria del Estado. Todo bajo el paraguas de la urgencia. Exacto. Se está gobernando a golpe de prórroga, manteniendo con respiración asistida un entramado de ayudas que nacieron como temporales. Y esto plantea una reflexión interesante para quien nos escucha, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto esta forma de gobernar, extendiendo medidas excepcionales año tras año, se ha convertido en la nueva normalidad? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para la previsibilidad y la planificación a largo plazo, tanto para los ciudadanos como para las empresas, vivir en un marco de parches temporales en lugar de uno basado en leyes estables y presupuestos aprobados en tiempo y forma?